Buenos días, tardes o noches, alumnos, ¿cómo les va? Acá están los videos que les debía. Estos videos son para realizar la guía número 7, esta es la parte 1. Vamos a ver hoy la formación de hidróxidos. ¿Qué son los hidróxidos? Son compuestos ternarios, ya no binarios. Esos compuestos ternarios significa que están formados por tres elementos, tres. De los elementos que forman los hidróxidos tenemos un metal, oxígeno e hidrógeno. Sí, esos son los tres elementos que forman los hidróxidos. Son compuestos que se obtienen a partir de la reacción entre un óxido básico y agua y da el hidróxido. ¿Qué pasa? Hidróxido, no confundir con hidruros ni anhidridos. Todo lo que tiene H se van confundiendo los nombres, pero no se confundan. Hidróxidos, o sea, óxidos con hidrógeno, óxidos con hidrógeno. ¿Cómo se van formando estos hidróxidos? Reacciona el óxido básico con agua y parte del oxígeno que está contenido en ese óxido básico se mezcla con la molécula de agua, se mezcla, lo vamos a decir así entre comillas, y da lugar a un grupo que se llama oxidrilo o hidroxilo. Este conjunto, es un anión que tiene dos elementos, verán que ustedes que es un anión, tiene carga -1 proveniente de que el hidrógeno tiene carga +1 y cuando se junta con el oxígeno que tiene carga -2, en total la carga neta es -1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se va a formar? Lo vamos a ver en la siguiente parte. Internet nos hace esto, que de repente termina una parte con mucho escrito en el pizarrón y empieza la otra con todo lo que hay que saber. Este es un óxido, ¿cierto? Un óxido. Óxido de sodio, lo vemos ahí. Reacciona con agua. Este sería óxido de calcio y este sería óxido férrico. Lo vemos por los numeritos. Recuerden que los acabamos intercambiando. Si nosotros ponemos el 3 acá y el 2 acá, son los números de oxidación del hierro +3, el oxígeno -2. Ahí sacamos que este es el óxido férrico. ¿Cómo formamos los hidróxidos? Primero con el metal del óxido, el metal S, con su número de oxidación. ¿Qué número de oxidación tiene? Tiene el sodio ahí. Ustedes me van a decir, ay, tiene -2. No, el que tiene -2 es el oxígeno. Y aquí hay un 1. Entonces, necesariamente hay 1 de -2 y 2 de +1 para que se compensen las cargas positivas y negativas. Entonces, arrastramos este metal solamente, lo arrastramos de este lado, sodio. Le ponemos el mismo número de oxidación que tenía en el óxido. Y al lado le ponemos el grupo oxidrilo, el OH, que siempre, OHO, si lo ponen OH o HO es lo mismo. La convención de los químicos nos dice que pongamos primero el positivo y luego el negativo, por eso yo lo pongo así. Si ustedes lo ponen de un lado al otro es lo mismo. Pero sí, tienen que tener en cuenta que todo esto es un conjunto que tiene siempre -1. ¿Ahí qué pasó? ¿Se compensaron las cargas? Sí, se compensaron porque hay +1 y -1. Si se han compensado las cargas, ¿qué es lo que hacemos? Borramos ese paréntesis, luego borramos la carga positiva y negativa, esto lo podemos poner más cerca y lo nombramos. La única diferencia para nombrar este compuesto es que en vez de llamarse óxido de sodio como acá, se llama hidróxido de sodio. Que nos queda equilibrar la ecuación
con un 2 ahí. Formemos ahora el otro hidróxido. Acá este es el óxido de calcio. El calcio, si acá tenemos un oxígeno y un calcio, y este es -2, este necesariamente tiene que ser +2. Además porque se encuentra en el grupo 2 de la tabla periódica. ¿Qué hacemos con el calcio? Lo llevamos del otro lado y lo colocamos acá, calcio con +2. Le ponemos al lado el grupo oxidrilo. Recuerden que el grupo oxidrilo se formó con el agua de aquí y el oxígeno del óxido de calcio. Entonces aquí lo ponemos entre paréntesis con el -1. Aquí esto es +2 y esta carga del anión oxidrilo es -1. No están compensadas las cargas, por lo que le ponemos un 2 ahí. ¿Qué hacemos luego? Borramos el número de oxidación y el otro número de oxidación. El paréntesis no lo borramos porque tenemos un 2 afectándole a todo ese conjunto. ¿Bien? Aquí lo pudimos borrar porque era uno solo. Pero aquí, si borramos el paréntesis, fíjense qué pasa. El 2 le afecta solo al oxígeno. Le debiera afectar a los dos en total. ¿Hemos equilibrado la ecuación? Sí. Nombre, hidróxido de calcio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el calcio tiene un solo número de oxidación. Y en este caso, ¿cuál es el número de oxidación del hierro que tenemos que pasar para allá? Si el oxígeno es -2, el hierro es +3 para que se compensen las cargas. Entonces, llevamos el hierro solito. Han visto que llevamos el elemento solo. Después vemos cuántos hacen falta. Llevamos el hierro con +3, entre paréntesis el oxidrilo con -1. ¿Cuántos necesitamos? 3. Como necesitamos 3, ¿ven por qué necesitamos 3 acá? Porque tenemos una carga negativa, 3 positivas, para compensar las cargas. Aquí habría un 1, ese 1 de acá se intercambió con este otro de allá. ¿Lo van viendo? ¿Qué están notando ahora con los hidróxidos? Que el numerito, supuestamente lo están notando, ¿no? Espero que el numerito que le ponemos aquí a los oxidrilos es el mismo número que acá, ¿ven? Este era +2 y le ponemos un 2 acá. Este era +1 y esto tenía uno solito. Entonces el número de oxidación en los hidróxidos coincide con el numerito que le ponemos al oxidrilo. Acá tampoco borramos el paréntesis porque le afecta este 3 tanto al oxígeno como al hidrógeno. Acá, ¿qué hacemos? Equilibramos la ecuación. Tenemos 2 hierros allá. Acá tenemos uno solo. Ahí. ¿Sí? Pues ya vamos a tener 2 hierros. Y aquí, fíjense que le afecta este 2 a toda la molécula. Y la molécula tiene 3 hidrógenos, 3 oxígenos, multiplicado por 2, o sea 6. 6. Si tiene 3 hidrógenos por 2, 6, aquí tendríamos que poner un 3 para tener los 6. ¿Y de dónde sacamos los 6 oxígenos? Ustedes me dirán, ahí tenemos 3 solamente. Sí, pero acá tenemos los otros 3. 3 más 3, 6. Nombre, hidróxido. Férrico o ferroso. Como está usando el mayor número de oxidación, férrico. Van a saber hacer los otros. Cualquier cosa me consultan por una videollamada de WhatsApp, todo eso. Vamos a ir ahora a los ácidos. Bien, acá seguimos entonces con los ácidos oxigenados. También, como les puse acá en el pizarrón, son compuestos ternarios, pero están formados por un no metal en la tabla periódica, por hidrógeno y por oxígeno.
ubicados de manera diferente que en los hidróxidos. ¿Bien? ¿Cómo se forman? Se forman cuando reacciona un anhidrido, anhidrido y agua. Entonces da el ácido oxigenado. Le llamo oxigenado o directamente ácido, porque hay otros tipos de ácidos que veremos un poquito más adelante. Ácido oxigenado, entonces ahí está. Bien, la ubicación que tienen los elementos en los ácidos oxigenados, la ubicación de la fórmula química, no necesariamente es así en la realidad, en la tridimensión de la molécula, pero en la fórmula química los representamos primero con el hidrógeno, luego con el no metal y por último el oxígeno. Y aquí tenemos un problema porque no podemos intercambiar números de oxidación así tan fácilmente como lo hacíamos con los óxidos, con los hidruros y con los hidróxidos. No lo podemos hacer tan fácilmente porque hay tres elementos ubicados de manera diferente. Tenemos dos formas de armar la fórmula del ácido y vamos a ver ya nomás la primera. Bien, les decía entonces que tenemos dos maneras de formar los ácidos. Una fijándonos en el número de oxidación. Nos tendríamos que fijar si el número de oxidación es par o es impar. ¿Bien? Para cuando el número de oxidación del no metal es par, ¿qué hacemos? Veamos dos ejemplos. Un anhidrido carbónico y anhidrido sulfúrico. ¿Qué números de oxidación tienen? Ojo, ¿no? Acá tenemos 2 y el oxígeno tiene -2. Un carbono, entonces -2 por 2, -4. Tiene que ser +4 el número de oxidación del dióxido de carbono o anhidrido carbónico. ¿Bien? En el carbono, obviamente. Aquí que tenemos -2 y azufres tenemos uno solo. 3 por -2 es -6. Necesariamente el azufre tiene que tener +6. ¿De acuerdo? ¿Cómo armamos los ácidos? Primero colocamos el hidrógeno con el número de oxidación que utilizan casi todos sus compuestos, +1. Al lado le colocamos el no metal. ¿Bien? ¿Ven que es diferente de los hidróxidos? Con su número de oxidación, +4. Y al lado, por último, el oxígeno con -2. ¿Qué intercambiamos si tuviéramos que intercambiar número de oxidación? El 4 con el 2, así, y este se queda solito. No, tenemos que poner en un conjunto todas las cargas positivas. La metodología es, si ese número es par, ponemos un 2 al hidrógeno. Una vez que tenemos el 2 al hidrógeno, la totalidad de las cargas positivas aquí son +4 y 2 veces +1 es +6. ¿Con qué compensamos las cargas negativas? Con un 3 en el oxígeno. ¿Bien? ¿Qué hacemos luego? Borramos los numeritos, todos, y le ponemos el nombre. Si ese era el anhidrido carbónico, este será el ácido carbónico. Vamos en este otro ejemplo, también número de oxidación par. Reacciona el anhidrido con agua. De ese lado, ¿qué colocamos? Primero el hidrógeno con su carga +1. Al lado el no metal, el azufre con su carga +6. Y el oxígeno con su carga -2. Como este es par, le colocamos un 2 al hidrógeno. Sumamos todas las cargas, en total +8. ¿Con qué compensamos las cargas negativas? Con un 4 acá, porque 4 veces -2 nos darán -8. ¿De acuerdo? Entonces, estoy esperando que me respondan. Bueno, ya me conocen, ya. Entonces, borramos los números de oxidación y le ponemos el nombre. Ese era el ácido, el anhidrido
sulfúrico. Este será el ácido sulfúrico. ¿De dónde los conocen al ácido sulfúrico que les puede sonar? Es el ácido de las baterías de los autos, para todos aquellos muchachas y muchachos que les gusten los autos. La batería de los autos tienen ácido sulfúrico. Se utiliza también para fabricar pinturas y otras cosas. El ácido carbónico, ¿de dónde lo conocen ustedes? Se forma en realidad en la soda. Lo que tiene disuelta la soda, ese gas que tiene la soda o cualquier bebida gaseosa, es dióxido de carbono. Si reacciona con el agua, se forma el ácido carbónico, que es un ácido muy poco corrosivo, un ácido muy débil, que no les produce nada. Ustedes saben que hay otros ácidos como el sulfúrico o el muriático que utilizan para destapar las cañerías con sarro, los calefones, que son muy corrosivos, son ácidos que se denominan fuertes y corrosivos. Pero este no, este le da ese saborcito medio picantito a la soda, medio ligeramente ácido. Otros ácidos que ustedes pueden conocer son el ácido cítrico, que se encuentra en las naranjas, en los pomelos, en todos los cítricos, va. Y bueno, el ácido acético, del vinagre, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa cuando el número de oxidación es impar. En las ecuaciones anteriores no hacía falta que equilibraran la ecuación porque ya se equilibraba solita. Si ustedes retroceden un poquito el video o van a la parte anterior, se van a dar cuenta de que se equilibraron solas las ecuaciones. ¿Qué pasa cuando tenemos, supongamos, cloro 2, oxígeno 5? ¿Cuál es el número de oxidación del cloro aquí? Si el oxígeno es menos 2, el cloro es más 5. Y este es un número de oxidación impar, ¿no? Impar. Si reacciona con agua, H2O, la manera de armar el ácido es colocar primero el hidrógeno con más 1, luego el cloro con más 5. No pongan el numerito que tiene acá necesariamente, solo los elementos y después van viendo cuántos hacen falta de cada uno. Y al lado el oxígeno con menos 2. ¿Hace falta aquí colocar un 2? No se coloca nada. Se suman directamente todas las cargas positivas. Más 1 más 5 es más 6. ¿Con qué equilibramos ese más 6? Ya que el oxígeno tiene menos 2, colocando un 3 aquí. Aquí sí tenemos que equilibrar la ecuación porque tenemos 2 hidrógenos, 2 cloros, 5 y 6 oxígenos. Y acá justamente la mitad. Por lo tanto, le colocamos un 2 delante. Borramos todos los números de oxidación y lo nombramos. Recuerden que el cloro tenía 4 números de oxidación. Lo sigue usando. Más 1, más 3, más 5, más 7. Más 1, más 3, oso, más 1, hipooso. Más 5 y más 7, ico, más 7, perico. Este entonces sería el ácido clórico. ¿Otro más? Sí, me van a decir ustedes, por favor. Otro más, nitrógeno 2, oxígeno 3, o sea, anhidrido nitroso para la próxima parte. Les decía entonces que este es el anhidrido nitroso. ¿Por qué es el anhidrido nitroso? Porque tiene más 3, ¿sí? Reacciona con agua. ¿Qué hacemos con los elementos? Primero el hidrógeno, luego el nitrógeno con más 3. No me arrastren estos numeritos. Y el oxígeno con menos 2. Como es impar, no colocamos nada aquí. Sumamos todo eso, más 1, más 3 o más 4. Necesitamos aquí un 2. Borramos los números de oxidación.
colocamos un 2 aquí para equilibrar la ecuación y nombramos ese ácido como ácido nitroso. ¿De acuerdo? Entonces, con todas estas consideraciones, les dije que había dos maneras de armar los ácidos. Una es teniendo en cuenta el número de oxidación del no metal. Y la otra es directamente sumando todos los subíndices de todos los elementos. En ese orden. Y lo voy a hacer con este y con este otro. Y vamos a borrar aquí, y aquí, 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 y 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 aquí. En todos lados borré. Bueno, directamente aquí sumamos todos los elementos. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? 2. Los ponemos ahí. ¿Cuántos cloros hay acá? 2. ¿Cuántos oxígenos hay ahí? 6. ¿Qué hacemos? Todos son pares, los simplificamos. Y nos queda 1, 1, 3. El 1 no lo ponemos, el 1 no lo ponemos, el 3 lo ponemos. Y si hemos simplificado por 2, le colocamos un 2 aquí adelante. Lo mismo acá, 2, 2, 4, ¿no? 2, 2, 3 más 1, 4. Todos son pares, simplificamos por 2, 1, 1, 2 y un 2 aquí adelante. ¿Queda igual? Retrocedan el video y vean que sí queda igual. Así se hace con todos los ácidos. Luego seguimos con los casos especiales. Hay elementos que al formar sus anhidridos o sus compuestos con oxígeno dan lugar a diferentes tipos de ácidos. Esos son en particular el caso del fósforo, que está en el mismo grupo que el arsénico, que está en el mismo grupo que en el antimonio, forman ácidos especiales. Y después el cromo y el manganeso que son metales, pero que a veces se comportan como no metales. A esos metales que se comportan como no metales y viceversa se los llama anfóteros, o sea que tienen los dos comportamientos. Primero vamos a ver los casos del fósforo, arsénico y antimonio. El arsénico y el antimonio tienen casi el mismo comportamiento que el fósforo, el antimonio no tanto, pero el arsénico sí. Por lo tanto, si vemos el caso del fósforo, solamente se aplica al arsénico y al antimonio. Puede suceder que los dos anhidridos del fósforo, anhidrido fosforoso y anhidrido fosfórico, reaccionan con agua, pero en este caso pueden reaccionar con una molécula de agua, con 2 o con 3. Entonces, ¿qué hacemos? Anotamos si reacciona con una, si reacciona con 2, o si reacciona con 3. Ahí formarán 3 ácidos diferentes. Todos, como son provenientes del anhidrido fosforoso, terminarán en oso. ¿Bien? Ahí lo vemos en el próximo video. Entonces, para formar esos 3 ácidos diferentes, vamos a usar el método de contar cuántos hay de ese lado y poner la misma cantidad de este otro. ¿Cuántos hidrógenos tenemos acá? 2 hidrógenos. Fósforos, 2, ¿cierto? Nada más, 2. Y oxígenos, 3 acá y 1 acá, 4. Los 3 son pares, los simplificamos, ¿sí? Y nos queda HPO2. Lo simplificamos por 2, obviamente. ¿Bien? Un 2 delante para equilibrar la ecuación. En este otro caso, ¿cuántos hidrógenos tenemos en total? Recordemos que ese 2 le afecta a todo, ¿sí? Tenemos 4 hidrógenos, 2 veces 2. Fósforos tenemos 2.
Y oxígenos tenemos 3, y aquí, como le afecta el 2, 2 más, o sea, 5. ¿Podemos simplificar todos los numeritos? No, porque no son todos pares. Y en este otro caso, ¿cuántos hidrógenos? 3 veces 2, o sea, 6. Fósforos, 2. Oxígenos, tenemos 3 acá y 3 ahí, o 6. ¿Los 3 son pares? Sí. Vamos a poner entonces H3PO3 con un 2 ahí. Todos estos ácidos se nombran como fosforoso. 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 Pero ¿cómo los diferenciamos con el nombre? Le anteponemos un prefijo al fosforoso, meta. A le anteponemos un prefijo, piro. Y a el prefijo más vergonzoso de la química, orto. Perdón, pero así es. Yo no sé por qué eligieron este prefijo para este ácido, chiquitos. A este ácido, como parece que después les dio vergüencita ponerle el prefijo orto, lo llamamos directamente fósforos. La magia de internet, ya cambiamos de anhidrido. Ahora no es el anhidrido fosforoso, sino que es el anhidrido fosfórico, ICO. Por lo tanto, todos los ácidos que formemos, todavía no los he formado aquí, pero todos serán ICO, ICO e ICO, porque provienen del ICO. ¿Está bien? Entonces, contemos en la misma metodología, contamos cuántos hay. ¿Cuántos hay ahí? Hidrógenos, 2. Allá, fósforos, 2. 5 y 1, 6 oxígenos. Los 3 son pares. H, P, O, 3. Bien, con un 2 aquí adelante. El que se formó con una sola molécula de agua, es el meta. El otro, con 2 moléculas de agua. ¿Cuántos hidrógenos hay? 4. ¿Cuántos fósforos hay? 2. ¿Y cuántos oxígenos? 5 acá y 2 acá, 7. Será el piro fosfórico. Se formó el piro con 2 moléculas de agua. Y este otro, 6 hidrógenos aquí, 2 fósforos allá, 5 y 3, 8 oxígenos acá. ¡Surprise! Son todos pares. Son todos pares. Entonces vamos a poner un H3PO4 al simplificar todo. ¡Uy! Quedó con una hernia Ahí. Bueno, peor, quedó como una carita de no sé. Será entonces el orto, perdón. El orto será el que se forma con 3 moléculas de agua. También les da vergüenza que sea orto, por lo tanto se lo conoce como ácido fosfórico. Del ácido fosfórico, generalmente los fosfatos se encuentran en algunas bebidas gaseosas como la Coca-Cola. ¿Y qué hace? Esta parte del ácido, ¿qué es lo que hace? Compite con el hueso por el calcio. Y ya les cuento después en el próximo video. Bueno, no sé ustedes, pero yo me puse el ventilador porque hace un calorón acá. La cuestión es que les estaba contando de esta parte del ácido. El ácido fosfórico generalmente se encuentra en las bebidas gaseosas como la Coca-Cola, la Pepsi y en otras sustancias, pero esa es la más conocida. Y les decía que esta parte del ácido compite con el hueso por el calcio. Tanto el hueso como esta parte del ácido aman al calcio y quieren ponerse en pareja con él. Entonces cada elemento, cada átomo de calcio que ingresa en el organismo con la leche, con el arroz,
con todo lo que contenga calcio, los quesos, etcétera, si el cuerpo lo necesita para formar los huesos, lo captura y va formando la estructura ósea. Ahora, si una vez que almorzamos, tomamos Coca-Cola en la mañana, Coca-Cola en la tarde, Coca-Cola en la noche, tomamos la leche en la mañana, qué sé yo, bueno, todo el calcio que ingresa el organismo no lo puede asimilar porque están los fosfatos dando vuelta cuando nos tomamos el vasito de Coca-Cola. También Coca-Cola con Fernet pasa eso, así que no se hagan los vivos. Entonces, como el fosfato compite con el hueso, cuando los niños van creciendo o se van haciendo adolescentes, jóvenes, el hueso, en vez de tener calcio que lo hace sólido y lo impulsa a crecer, viene la Coca-Cola, el fosfato, y se lleva el calcio de ahí, el calcio más 2, y el hueso ya no lo tiene, y ya no es sólido. ¿Qué pasa con el hueso? Se hace más blandito. Este hueso que debiera ser sólido, o se hace más poroso, o se hace más blandito en el crecimiento, y al hacerse más blandito, la gravedad, el peso del cuerpo, lo comprime, lo comprime, lo comprime. Entonces, los huesos no crecen en el largo principalmente que debieran crecer, y muchos niños y jóvenes y adolescentes de tanto tomar Coca-Cola no alcanzan la altura que genéticamente debieran alcanzar. Entonces, ojo con la Coca-Cola. No tomen tanta Coca-Cola. De niños, bueno, ya no les pueden pedir eso, pero de jóvenes no tomen tanta Coca-Cola porque no van a alcanzar la altura que debieran alcanzar. Eso principalmente en los varones. Bueno, ya está. Bueno, le pregunté a mi hija y me dice que ya está. Otro ácido que ustedes probablemente, de los fosfóricos que ustedes conozcan, es el metafosfórico. El metafosfórico es un ácido que utilizan los dentistas. No ese que tiene olor extraño como a clavo de olor. Eso es eugenol, que es un desinfectante. El metafosfórico, ¿qué hace? Va a estar comiendo despacito, muy poquito, el diente. ¿Para qué lo usan los dentistas? Cuando les arreglan alguna caries, es así, no lo estoy diciendo mal, caries es el singular, ¿bien? El plural también, pero bueno, es así. Cuando les arreglan una muela y le ponen el torno, yo qué sé, y le tienen que poner o bien la amalgama, qué antigua que soy, o bien la lámpara, etcétera, ese pedacito que le falta para que se agarre bien, se tiene que agarrar a algo poroso. Entonces, antes de ponerles la tapadura, les ponen un algodoncito con ácido metafosfórico, carcome muy poquito el diente o la muela y provoca justamente que se agarre mejor la tapadura, ¿bien? Por eso tiene un sabor asqueroso, les diré, asqueroso. Bueno, entonces, para terminar aquí, el arsénico y el antimonio tienen el mismo comportamiento que el fósforo porque se encuentran todos en el grupo 5. El nitrógeno no, el nitrógeno no. Para acordarse entonces con una molécula de agua, 2 moléculas de agua, metapiroorto. Y ustedes represéntense en su imaginación lo que quieran. Yo no puedo decir nada porque esto es un contenido para niños. ¿Bien? Pasamos entonces a los casos especiales del cromo y del manganeso. Nos quedan los casos del cromo y del manganeso. Como les dije antes, son metales, pero tienen propiedades, según el número de oxidación que utilicen, propiedades de no metales también. Empecemos con el cromo. El cromo tiene, si lo ven en la tabla periódica, 1, 2, 3 números de oxidación. Más 2, más 3 y más 6. Más 2 y más 3, cuando reaccionan con oxígeno, forman óxidos básicos. ¿Dónde está el borrador? Ahí. Al formar óxidos básicos, cuando reaccionan con agua, dan hidróxidos. ¿Sí? Con el mismo mecanismo. Formarán el hidróxido cromoso y el hidróxido crómico. Pero cuando utiliza el más 6, forma anhidrido. Es un anhidrido este.
que cuando reacciona con agua dará lugar a un ácido. ¿Y cómo lo formamos? De la misma manera que formamos los ácidos. Si quieren, con el cromo oxígeno 3. Cromo oxígeno 3, fíjense, -2, acá usa el +6. ¿Sí? Porque tenemos un solo cromo. Cuando reacciona con agua, ¿qué pasa? Da lugar al ácido. ¿Cómo lo formamos al ácido? Con el hidrógeno primero, con +1, el cromo, con +6, y el oxígeno, con -2. Este es par. Y al ser par, colocamos un 2 aquí, da en total 8 y un 4. Borramos todos los numeritos de oxidación y nos queda lo que se llama ácido crómico. Bien, ese es el ácido, que es un caso especial del cromo. ¿Qué pasa con el ácido crómico? El ácido crómico puede dar lugar a otro ácido, que es el dicrómico. ¿Cómo lo formamos? En la próxima parte. Entonces, ¿cómo lo formamos? Se forma con condensación de dos moléculas de estas, dos, H2, cromo, oxígeno 4. Condensación significa que se juntan dos. Otro H2, cromo, oxígeno 4. Condensación de dos y liberación de una molécula de agua. Condensación es sinónimo de que las podemos sumar. Si las podemos sumar, sumamos cada elemento. 2 y 2 hidrógenos son 4. Cromos, ahí hay 2. Y oxígenos, hay 8. Y si liberamos una molécula de agua, o sea, restamos un H2O, significa que restamos de los 4 hidrógenos que tenemos acá, tenemos 4, sacamos 2, nos quedarían 2. Los cromos no restamos nada. Y de los oxígenos que tenemos 8, restamos 1, nos queda 7. H2, cromo 2, oxígeno 7, es el ácido dicrómico. Bien. Y ahora, el caso del manganeso. Con el manganeso, ¿qué pasa con el manganeso? Tiene 5 números de oxidación, si no incluimos al 0, obviamente. +2, +3, +4, +6 y +7. Esos dos los utiliza para formar óxidos básicos, que darán lugar a hidróxidos. El hidróxido manganoso y el hidróxido mangánico. Pero estos tres dan lugar a anhidridos y los vamos a formar a todos. Esa es mi perrita, la que ladra. Anhidridos. Todos los vamos a formar para formar los ácidos correspondientes. Con +4, el manganeso, el óxido es manganeso oxígeno 2. Con el +6 es manganeso oxígeno 3. Y con el 7 es manganeso 2, oxígeno 7. Todos cuando reaccionan con agua, agua y agua, dan lugar a los ácidos. ¿Cómo formamos ese? Lo mismo que siempre, el hidrógeno con +1, el manganeso con +4, aquí ponemos un 2 porque es par, y el oxígeno con -2 para compensar toda la carga aquí, un 3. Aquí también el hidrógeno con +1, el manganeso con +6, colocamos un 2 ahí porque es par, oxígeno -2, en total 8, un 4 acá
borramos todos los numeritos de oxidación y nos queda ese. Y aquí, ojo con que ahora tenemos un 7 para el manganeso. Hidrógeno más 1, manganeso más 7, oxígeno menos 2. Aquí no hace falta colocar un 2 porque no es par. Nos suma en total 8 y ponemos aquí un 4. Borramos los numeritos de oxidación y ya estamos. ¿Bien? Ácido manganoso, ácido mangánico y este, como tiene 7, permangánico. Con los hidrácidos. Los hidrácidos también son ácidos, pero no son ácidos oxigenados, ¿bien? No tienen oxígeno. ¿Y cómo se forman? Se forman con hidruros. Estos provienen de los hidruros no metálicos, pero solo de 5 hidruros no metálicos. Recuerden, en la guía anterior, en la guía 6, que vimos los hidruros. De los hidruros del flúor, cloro, bromo, yodo y del azufre. Solo de estos hidruros se forman hidrácidos. ¿Y cómo se forman? Se forman cuando se disuelven en el agua. Si estos hidruros de estos 5 elementos, que son gases, los hacemos burbujear en agua, se disuelven en el agua y forman hidruros. Entonces, serían, supongamos, en el caso del cloruro de hidrógeno gaseoso, le vamos a hacer una flechita así para indicar que le sucede algo y vamos a colocar aquí arriba de la flechita H2O. No reacciona con agua, por eso no le pongo el agua ahí al lado con un más. No reacciona, sino que se disuelve. Entonces, cuando se disuelve en el agua, va a dar la misma fórmula química, pero esta vez le podemos poner acá una L, que significa en estado líquido, ya no en estado gaseoso. Aquí, aparte de la L, podemos poner AC, o sea, en disolución acuosa, o también lo pueden encontrar así, AQ, como aqua, no sé. Si no tiene nada, también se sobreentiende que es el ácido. Entonces tiene la misma fórmula química que el hidruro. Si estamos hablando del hidruro, le tenemos que poner sí o sí la G, de gas. Si no tiene nada, o tiene una L, una C, una Q, es el ácido que se deriva de ese hidruro. Aquí entonces, este ácido, para diferenciarlo del cloruro de hidrógeno, se va a llamar ácido clor y la terminación hídrico. Hídrico, porque tiene solo hidrógeno. Solo hidrógeno. Y eso sería todo.